Bienvenidos a todas las personas que se conectan a este foro desde la redacción del diario La Prensa de Lara, que sale publicado todos los viernes. El día de hoy vamos a conversar con el doctor José Vicente Carrasquero. Él es doctor en ciencias políticas, también es profesor de la Universidad Simón Bolívar y vamos a hablar con él, bueno, porque ha sido noticia esta semana el hecho que se dio en Estados Unidos la cumbre de las Américas desde antes de que iniciara esta cumbre. El presidente de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dejó claro que no iban a tener acceso los gobiernos no democráticos de Latinoamérica y pues entre ellos se incluye a Venezuela para hablar sobre las expectativas de la cumbre de las Américas, aunque digamos que las sesiones principales se dan los días miércoles y jueves, ya cuando se ha grabado este foro. Pues sí queremos saber qué nos dice esto, qué impacto puede tener esta cumbre para Venezuela. Y bueno, señor José Vicente, muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre este tema y la política del país. Gracias, Ana, por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a las cumbres de las Américas es que esta no invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua vuelve a poner sobre el tapete el compromiso con la democracia, un compromiso que muchas veces se queda como flotando por ahí en el éter y nadie lo recupera, donde se deja pasar gobiernos autoritarios por mucho tiempo. Evidentemente, en la filosofía de que, bueno, después de todo eso es un problema de sus pueblos, pero dejando de lado que esas dictaduras, esos gobiernos autoritarios, esos gobiernos antidemocráticos se mantienen en el poder básicamente por la administración de la violencia, por el uso de la violencia del Estado en contra de, paradójicamente, el pueblo que supuestamente representa, sustenta, le da soberanía a ese Estado. Y entonces estamos aquí frente a una cuestión de principio. Estados Unidos es un defensor de las democracias desde hace mucho tiempo y yo creo que es un asunto de consistencia con sus posiciones doctrinarias, decir, bueno, vamos a hacer una cumbre, es una cumbre de países democráticos, un club de países democráticos. No tiene sentido que nosotros invitemos aquí a personas que puedan ver algo aquí y después no vayan a practicar los valores, los principios de la democracia en su país. Cabe destacar que Venezuela en el año 2018, que fue la última vez que se hizo esta cumbre, tampoco fue invitada. El gobierno de Nicolás Maduro no se le permitió el acceso a Perú, donde se hizo en el año 2018. Pero le pregunto, mire, ahí se está llenando Latinoamérica otra vez de presidentes populistas y esto lo vemos, por ejemplo, por la decisión de Andrés López Obrador en México, que dijo que no iba a ir a la Cumbre de las Américas porque no iba a estar Nicaragua, no iba a estar Cuba, no iba a estar Venezuela. ¿Cómo cataloga usted esa decisión? ¿También designó Nicolás Maduro o hablaron estos presidentes de izquierda que el presidente de Argentina iba a ser la voz de estos gobiernos en la Cumbre de las Américas? Yo le pregunto, hoy pues está Latinoamérica dividida. ¿Han logrado los países de izquierda o los gobiernos de izquierda boicotear la Cumbre de las Américas? Bueno, yo no creo que se pueda hablar de un boicot de la cumbre, sobre todo una cumbre donde los países más pobres siempre terminan favorecidos con programas de los países desarrollados, ¿no? La posición de López Obrador no puede ser calificada de otra cosa de triste, porque él pone su compromiso con el Foro de Sao Paulo, su compromiso con la izquierda, esta izquierda retrasada, verdaderamente dirigida hacia el pasado, por encima del compromiso con su pueblo. Cuando México va a la Cumbre de las Américas, va a una representación del pueblo mexicano, no una representación de la ideología del presidente, no una representación de lo que él tiene en la cabeza, no. Va un representante del pueblo mexicano. En ese sentido, bueno, de AMLO no se puede esperar otra cosa, una persona
muy limitada desde el punto de vista político, que ha demostrado cada vez que hace un discurso es una copia de algo que se pega por ahí, pero es bastante lamentable que él haya puesto esos intereses de carácter ideológico, su actitud servil frente al Foro de Sao Paulo por encima del pueblo que dice representar. Mm. López Obrador no fue a la cumbre, pero sí envió un canciller, entonces eh, Claro, claro, llama la pero atención fíjate, eso. sí, por supuesto, porque él sabe que México tiene una dependencia de los Estados Unidos muy importante, no solamente por la cantidad de remesas que se mandan de Estados Unidos o que se envían de Estados Unidos a México, sino también porque buena parte de lo que se produce en México por compañías de capital norteamericana tiene como mercado final los Estados Unidos. Entonces, así tú no haces demostraciones de soberanía, así tú no haces demostraciones de fuerza. Las demostraciones de fuerza y de soberanía se hacen participando en los foros y dejando en claro la posición o la idea que tú quieras poner. Pero eso no, de no ir y hacer esto como si fuese una nota de protesta, como si estuviese castigando a alguien, es una posición bastante infantil en mi opinión y que no se traduce en nada para el pueblo mexicano. Bueno, simplemente va a estar representado por su ministro de Relaciones Exteriores, que sin duda alguna debe tener mejor formación y más capacidades que López Obrador para estar ahí. Doctor Carrasquero, ¿y el papel que está jugando Alberto Fernández, presidente de Argentina? Dicen que él va a ser la voz de estos países excluidos en la Cumbre de las Américas. Este presidente tiene una narrativa que ha sido muy cuestionada por las organizaciones de derechos humanos, donde él asegura que Venezuela está mejorando y que aquí en materia de derechos humanos, pues también las cosas están mejorando. ¿Cómo evalúa usted el papel de este personaje? Bueno, mira, Alberto Fernández es una ficha del kirchnerismo, también evidentemente del Foro Sao Paulo, es una persona con poca iniciativa, es una persona que tiene a Argentina sumida en una crisis impresionante. El país, después de los Estados Unidos, el país con mayor potencial de riqueza de América es Argentina, incluido Canadá. Y sin embargo, el kirchnerismo y este señor tienen a Argentina casi que arrodillada. Hacer este tipo de representaciones es verdaderamente no tener personalidad, es no quererse a sí mismo, pensar que en Venezuela, porque haya gente que ande en Ferrari y otros anden en carros de lujo y uno pueda subir al Ávila, las cosas han mejorado. Bueno, que me expliquen por qué los estudiantes o los jóvenes que estaban ayer protestando ahí donde el acto que se hizo a Omar estaban detenidos. Ah, porque estaban pintando una pared. Bueno, está bien, esos son cuántos años de cárcel. ¿Por qué tiene que intervenir una policía de inteligencia en ese tipo de cosas? Son una cuestión meramente, si se quiere, doméstica, ¿no? Eh, yo creo que Maduro de alguna manera ha tenido éxito en su campaña de promover que Venezuela está mejorando. Por supuesto, está teniendo éxito con sus socios. Quienes conocen Venezuela saben que Venezuela sigue siendo un país donde campea el hambre, donde la gente se muere de dengue en los hospitales, donde los niños no tienen dónde comer, donde se espera la temporada de mango para poder saciar el hambre. Ese tipo de cosas también la oposición no ha tenido suficiente potencia para exponer, para plantear la grave situación que vive Venezuela y que se expresa claramente en las encuestas. En esta cumbre de las Américas tampoco fue invitado Juan Guaidó, aunque estaba en agenda. Eh, ¿Qué interpretación da de esto? Porque, bueno, el gobierno de Estados Unidos lo sigue reconociendo como presidente encargado de Venezuela, sin embargo, pues no se le da acceso, aunque se habla de que hay una representación del gobierno interino en esa cumbre. Sí, bueno, se dice que hay una representación del gobierno interino en la cumbre y debe ser nuevamente por una cuestión de consistencia, por decir, bueno, dado que nosotros reconocemos a este gobierno, entonces vamos
a permitir que vengan algunos y los tendremos por ahí sentaditos de lado. Lo cierto es que hay que recordar que en Estados Unidos en este momento hay un gobierno que simpatiza con la izquierda, es la izquierda norteamericana, y esas simpatías se traducen en este tipo de eventos. Por otro lado, los Estados Unidos está muy preocupado por el asunto del petróleo a nivel mundial y bueno, está coqueteando con Maduro para ver cómo se hace para que Venezuela de alguna manera con sus muy limitados recursos en este momento pueda ayudar a paliar la crisis petrolera mundial. Estados Unidos está funcionando claramente como siempre lo ha hecho por sus intereses. Ahí ahorita son sus intereses por encima de sus principios, pero bueno, eso hay que tenerlo claro, la política es así. Entonces, siendo la política así, eh, cancelo a Maduro, minimizo a Guaidó y en la práctica entonces Venezuela se queda por fuera de ese concierto de naciones que se reúnen a un evento, son eventos de verdadera importancia en la medida en que se analizan los graves problemas que tiene la región, problemas de orden geopolítico muy importantes, y donde se presentan soluciones, donde se busca impulsar que, por ejemplo, las empresas privadas norteamericanas como Microsoft o Coca-Cola inviertan en Centroamérica. Bueno, Venezuela, que está en una situación de pobreza muy grande, equivalente a Haití en este momento, según todos los números, lo estoy inventando yo, debiera estar presente en una cumbre como esta, pero bueno, nuevamente Cuba impide que este tipo de cosas sucedan. Mm, donde incluso se va a hablar sobre la migración, siendo Venezuela la segunda migración más grande del planeta, casi 7 millones de Claro, personas. sí, eso es uno de los asuntos. No se entiende cómo el señor Fernández, que tiene una cantidad importante de venezolanos en Argentina, dice que las cosas están mejorando en Venezuela. Si las cosas estuviesen mejorando en Venezuela, la gente no dejaría atrás, ¿no?, sus cosas, sus relaciones, sus familias, sus casas, sus carros, para ir a aventurarse en una cuestión que bueno, algunos lo verán como una fiesta. A mí me parece bastante peligroso. Ya ha habido casos de asesinatos, de violaciones, de personas muertas en accidentes. Este asunto se toma como muy a la ligera. Alguien tiene que hacer la tarea de ver cuántas víctimas tiene la migración venezolana, los abogados yendo para Trinidad y Tobago, los que se han muerto de frío viviendo al sur de Sudamérica, los que se han muerto pasando la selva del Darién, los que se han ahogado pasando, los que han sido violados. Todo este tipo de cosas es una situación muy grave ante la cual la opinión pública mundial se pone de perfil, no le hace mucho caso y entonces, bueno, este tipo de satrapías sigue avanzando en la región pensando que, bueno, al final de todo yo puedo abusar, hacer que en ningún momento voy a pagar por los crímenes que estoy cometiendo. Es el caso del señor Daniel Ortega, que ya está eh, en más de los 70 años, y entonces él dirá, bueno, ¿qué me importa? Pues ya no me puedo hacer nada, ya en cualquier momento me muero, déjame seguir haciendo todas las barbaridades que estoy haciendo. Y ahí yo creo que el concierto de las naciones no funciona. Yo tengo ya más de 10 años diciendo que cuál es el papel de la ONU, un gigante de papel que está ahí, que no pinta nada, que a lo mejor sería bueno convertir el edificio en una buena universidad o un buen museo y mandar a toda esa gente a su casa que no se siga gastando ese dinero. Fíjese, usted dice algo importante, ¿no? La actitud del gobierno de Estados Unidos representa un poco la izquierda estadounidense. Yo le pregunto, mire, a esta cumbre no ha ido Cuba, Nicaragua, ni Venezuela, tampoco ha ido Honduras. Y bueno, había muchas críticas de ciertos países del CARICOM que tienen influencia de Venezuela. ¿Cómo ve usted la influencia de China y Rusia en Latinoamérica? Porque es evidente que estos países pues son aliados
ideológicos con Rusia y con China. ¿Han logrado dividir el hemisferio? No, yo no, mira, a China y a Rusia hay que verlos en su justa dimensión. Rusia y China son unas economías depredadoras de recursos naturales. Esa es su función en la vida. Mientras haya países necesitados de colocar sus materias primas, ellos están ahí a la disposición de pagar lo que haya que pagar para obtener esas materias primas. Uno no puede poner a China o a Rusia a nivel de los Estados Unidos en materia de política exterior. Bueno, básicamente por lo que te estoy diciendo, ¿qué ha obtenido Venezuela de China? Nada, porque incluso cuando, cuando China le ha otorgado créditos a Venezuela, son créditos atados a comprar sus productos, o sea, China está favoreciendo su industria interna. Y entonces Venezuela termina comprando los jugueticos chinos, estos que, por supuesto, de una calidad muy cuestionada. Hace lo mismo Rusia y termina entonces Venezuela comprando unas helicópteros y naves aéreas rusas que en Ucrania se ha demostrado que no tienen la mejor calidad. Bueno, y así vamos viendo que al final son relaciones de carácter comercial que no tienen nada que ver con la ideología, que por sí, por supuesto, ellos ponen su fuerza para conservar ese mercadito que tienen ahí, pero no es una cuestión donde ni Rusia ni China se vayan a batir por Venezuela. Mm. Y Batir, bueno, como decían antes, en los duelos, ¿no? No van a ir a enfrentarse en una guerra ni nada por el estilo por ayudar a Venezuela. quisiera hablar con usted sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo que ha sido noticia desde el mes de marzo, cuando vino una delegación del gobierno de Joe Biden a Venezuela, es el hecho de la flexibilización de las sanciones. Desde el mes de junio esa flexibilización se ha venido concretando, le dieron licencia a Chevron y a otras empresas petroleras de servicio para seguir operando en Venezuela, y se habla también de empresas petroleras o petroleras como Repsol y la italiana Eni, que comenzarán a enviar petróleo venezolano a Europa para suplir un poco el crudo ruso. ¿Cómo se interpreta la política exterior de Estados Unidos a Venezuela? No te dejo entrar a la cumbre porque eres un dictador, pero en paralelo yo te flexibilizo las sanciones y dejo que tú puedas generar mayores recursos a través de la venta de petróleo. Y bueno, ahí está lo que te estaba comentando antes del asunto de los intereses y del pragmatismo. Fíjate que una cuestión que hay que decir es que si bien es cierto, se le da este permiso a Eni, a Repsol y a Chevron, el producto que se saque de ahí solamente sirve para amortizar deudas que tiene Venezuela extrañamente, ¿no? Venezuela tiene deudas con ellos. Venezuela tiene deudas con Eni, Venezuela tiene deudas con Chevron, Venezuela tiene deudas con Repsol, y ese petróleo que se trance ahí simplemente va como parte de amortizar esas deudas que tiene Venezuela o PDVSA con esas empresas. Eso de suyo no es malo, porque bueno, se van eliminando unas deudas que tiene Venezuela ahí, pero por otro lado, no veo que eso le vaya a producir cash rápidamente a Maduro. Y además el problema de Maduro es mucho más grande que lo que se pueda producir con esta cuestión. El problema de Maduro, y que es la crítica que le haga la oposición, es la calidad de los servicios públicos, que no hay agua, que no hay electricidad, que el Internet es la peor de la región, después de haber sido la mejor a finales del siglo XX, era la mejor de todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos. Hoy Venezuela está en ruinas con respecto a eso, y eso no se arregla con una entradita de petróleo que no va a tener, como te dije antes, ¿no? Entonces, el asunto sigue habiendo ahí una presión. Con respecto a las sanciones, uno tiene que preguntarse a quién están verdaderamente afectando las sanciones, porque hay una confusión aquí, que son las sanciones de índole personal, las que pesan sobre las cabezas de unos capitostes, valga la redundancia, del régimen, y otras
que pesan directamente sobre los venezolanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿tiene sentido seguir apoyando sanciones que van directamente sobre los venezolanos? Y eso es una discusión que hay que dar y que le da miedo a muchos opositores y le da miedo a muchos líderes de opinión venezolanos asumir. ¿Qué podemos hacer con respecto a sanciones que verdaderamente están causando perjuicio es al pueblo venezolano y no precisamente a Maduro y su séquito de personas que tiene ahí alrededor? Esa pregunta hay que hacerla. Hay que hacerse la pregunta de cómo la oposición ha aprovechado esas sanciones como palanca de negociación frente al gobierno. No se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el sentido de las sanciones? Las sanciones tienen que existir para que tengan un efecto, y ese efecto no puede ser que la gente no tenga medicinas, no puede ser que la gente no tenga que comer, no puede ser que la gente esté pasando trabajo, no, ese no debe ser el efecto de las sanciones. El efecto de las sanciones es lo que ha pasado, que el gobierno, que Maduro ha tenido que dolarizar por la fuerza, porque ya no tenía él manera de poner dólares en la economía. Bueno, tuvo que empezar a poner una libre circulación del dólar, que es lo que más o menos ha equilibrado el asunto de la inflación y que más o menos ha dado una sensación de bienestar en ciertos niveles de la población. No es una cuestión que se ha generalizado, pero cuando tú revisas las encuestas, un asunto que subyace en la encuesta es que hay un cierto grado de optimismo de los venezolanos con respecto a la mejora de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque Maduro dejó de meterse, ya se dio cuenta que de economía no sabe nada, se buscó unos asesores y entonces en función de lo que le dicen esos asesores está dejando que la economía fluya sin mucha intervención de su capacidad. Entonces, esa discusión de las sanciones hay que darlas sin estas posiciones extremistas o esas posiciones de ultimátum que asumen muchos dentro de la oposición venezolana. ¿Para qué sirven las sanciones? Las sanciones me sirven a mí de leverage, de apalancamiento, para yo poder ir y decirle a Maduro, mira Maduro, esto es lo que podemos hacer si tú liberas el proceso electoral hacia un proceso electoral seguro, hacia un proceso electoral que todo el mundo tenga confianza. En función de eso se puede hacer algo. Hay disposición de hacerlo, hay mucho miedo, hay mucho resquemor, hay muchos líderes de opinión con unos dientes de sable que están dispuestos a brincarle a cualquiera que haga cualquier cosa. Estas cosas hay que verlas con mucha frialdad. Si nosotros no hacemos política con cabeza fría, estamos perdidos. Está demostrado que cada vez que hemos ido a la política con el estómago y no con la cabeza, hemos armado un alboroto muy grande, pero no hemos tenido éxito. Cuando hemos ido con cabeza fría, como fueron las elecciones parlamentarias del año 2015, ahí tuvimos éxito en el referéndum que quiso hacer Chávez en el año 2007. Hemos tenido éxito, pero hemos tenido éxito cada vez que hemos actuado políticamente con sentido, más con la cabeza y menos con el estómago. Fíjese, escuchando un poco su análisis sobre el efecto que ha tenido las sanciones, efectivamente lo que ha habido es como, en vez de un debilitamiento de Nicolás Maduro, ha sido el atornillamiento de este personaje en el poder. Y bueno, esta economía que ha surgido de los bodegones, de una nueva casta empresarial muy aliada al gobierno venezolano. Y por el otro lado, cuando usted dicen que se ha beneficiado la oposición, bueno, hay unas grandes denuncias también de corrupción del lado del gobierno anteriorino que no se han atendido. Por eso yo le pregunto, ¿fue un error de Estados Unidos declararle las sanciones a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Fue una torpeza en su momento del presidente Barack Obama y de Donald Trump? No, yo creo que nuevamente las sanciones estuvieron muy bien aplicadas, sobre todo las sanciones de carácter personal, como son las más importantes, porque son las que ponen en jaque directamente a estos individuos. Pero cuando tú ves
sanciones que lo que hacen es encarecer, por ejemplo, no pueden salir aviones que vuelen directamente de Estados Unidos a Venezuela, sino que el avión se tiene que parar primero en algún lado y después llegar aquí. Bueno, el que está enviando mercancía, esa mercancía se encarece. ¿Y quién paga el encarecimiento de esa mercancía? Los venezolanos. El que se monta en el avión. Eso por poner un ejemplo sencillo, trivial, que la gente va a decir, oh, pero eso es para los cifrinos. No, eso no es para los cifrinos, porque la mayoría de las cosas que se consumen en Venezuela siguen siendo cuestiones importadas y la mayor fuente de esos productos que llegan a Venezuela es precisamente Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que revisar, hay que hacer un arqueo de las sanciones, cuáles son las sanciones que nosotros podemos hablar con el señor Maduro y decirle, mira, necesitamos unas elecciones libres. Y lo otro que hay que hacer antes de eso, y perdóname que me salgan las sanciones, es que la oposición se ponga de acuerdo, porque es que la oposición es un saco de gatos, como dicen, ¿no? La oposición, cada quien tiene su propio credo de qué credo de lo que se debe hacer. Y digo credo porque no hay detrás de eso un plan, no hay detrás de eso un mecanismo de. Y entonces cuando no hay un plan y cuando no hay un mecanismo de, nuevamente hay una política estomacal, una política de olfato, pero no es una política basada en cuestiones concretas de evaluar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades, cómo trazo una estrategia utilizando esos elementos para entonces yo poder decir, mire, vamos a hacer esto. Lo primero que tendría que hacer la oposición venezolana es sentarse. Ahorita es imposible, bueno, tú y yo estamos hablando en el eterno, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros lo puede hacer toda la oposición venezolana, buscarse un buen moderador, un buen conductor de la discusión, de la conversación que se pueda tener respecto y tener un acuerdo. Si la oposición lograra tener un acuerdo, el primer nervioso va a ser el chavismo, porque el chavismo no tiene nada que defender. No hay una sola obra del chavismo que valga la pena defender. Tú te preguntas, bueno, ¿dónde está, por hacer preguntas sencillas, dónde está el segundo puente sobre el lago de Maracaibo? ¿Dónde está el tercer puente sobre el río Orinoco? ¿Dónde está el tren que llega a San Juan de los Morros? ¿Dónde? O sea, tú te pones a ver toda esa cantidad de dinero que se dilapidó, que se pagó y que no existen las obras. ¿Dónde está el metro que llega a Guarenas, Guatire? Todas esas cosas te hablan de unas personas que desangraron al país y que no tienen nada que defender. Entonces no es posible que tú no hayas podido eh, congregar a una oposición alrededor de esta tragedia que está viviendo Venezuela para deponer eso y después, bueno, vuelves a saltar ese poco de gatos y que se desentierren el hacha de la guerra y se maten entre ellos, pero que mientras tanto se resuelva el problema que afecta a los venezolanos. Eso nuevamente necesita mucha cabeza fría y para eso necesitamos unos moderadores de alto nivel, que en Venezuela los hay, y que son los que pudieran ir convocando a la sindéresis, los que pudieran ir convocando a que las cosas sean mejor pensadas, mejor planificadas, y que haya así, que se note, que la gente comience a notar que hay verdaderamente un movimiento acordado para salir de Maduro. Que hay que rendir cuentas con respecto a monómeros, sí, hay que rendir cuentas con respecto a monómeros, con respecto a los dineros que le hayan dado a este o a aquello, con los dineros que hayan dado para ello. Todo eso hay que rendir cuentas y estoy de acuerdo con eso. Ahora, también hay que evitar esta generación de rumores que muchas veces se originan en los laboratorios cubano-venezolanos que buscan este, desmenuzar, despedazar los pocos hilitos que le quedan a la oposición venezolana. Justamente ha sido el tema de la flexibilización de las sanciones, la alternativa escogida por el presidente de Estados Unidos para hacer que el gobierno vuelva a la mesa de negociación. Ya usted hablaba de cómo se debe aprovechar la posibilidad de una nueva
negociación, pero pareciera que esta negociación es un espejismo, porque se habla todos los días de ella, pero no se termina de concretar, al menos no de forma pública. El hecho que la misma se dé de la forma como se está dando, personeros del gobierno y de la oposición se reúnen y no hacen públicos los acuerdos, ¿no le da una especie de oscurantismo a este proceso? ¿O por el contrario, eso es una Sí, fase de la negociación? eh, es una fase de la negociación, pero esa fase de la negociación ya pasó. Y pasó antes de que se reunieran por primera vez en México. Recuerda que el primer interesado en retardar cualquier negociación es Maduro, porque Maduro sabe que él se acerca al año 2024 y él quiere irle quitando opciones a la oposición. Una oposición que no empieza a tomar acciones desde ahorita, que inclusive critica que se estén tomando acciones desde ahorita. Bueno, ¿para cuándo vas a esperar? ¿Qué te pasa si Maduro desaparece y las elecciones son mañana? Tú tienes que tener algo preparado y no lo hay. Piensan como que las variables son constantes y que no va a pasar nada en el tiempo. Tú tienes que estar preparado para todo. Y estar preparado para todo requiere que tú planifiques desde ahorita y tengas tus escenarios. En esos escenarios, ¿qué voy a hacer? Bueno, estamos en el tira y encoge de Maduro con los Estados Unidos a ver qué tanto le puede sacar como incentivo antes de sentarse. Pero bueno, pareciera que fuese un juego solitario de Maduro con los Estados Unidos, donde da la impresión de que la oposición no estuviese participando mayormente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante que se empiece a dar desde la oposición un sentido de que hay ahí un movimiento, de que algo está pasando. Se sabe que muchas de estas fases de la conversación son secretas, que no se deben divulgar, bueno, pero uno tiene maneras de comunicar para que se sepa que no se está en el limbo, para que se sepa que se está haciendo algo. En realidad uno a estas alturas no sabe si verdaderamente eso de la negociación está avanzando en algún sentido. Se sabe que Maduro no quiere que Noruega continúe en el asunto y que quiere que en vez de Noruega esté Rusia, como si Rusia no tuviese suficientes problemas y como si Rusia fuese un interlocutor válido para ambas partes. Es evidente que Rusia no es un interlocutor válido para ambas partes, pero bueno, esa es la fuerza, ese es el ver a ellos jugando. Del otro lado, cómo tenemos que jugar desde la oposición. Entonces, bueno, ahí es donde yo tengo que apalancarme en las sanciones y apalancarme en la protesta social y apalancarme en una gestión muy mala y apalancarme en denuncias de corrupción, apalancarme en dónde está el dinero, la ingente cantidad de dinero que entró durante los últimos 21 años a Venezuela y que fue absolutamente dilapidada y que se han robado. Bueno, hay que apalancarse. Apalancarse no es solamente tener una pistola en la mano como tiene Maduro, sino que apalancarse es hacerse de la opinión pública mundial, de demostrarle al mundo que la lucha que se está dando contra una gente que está en el poder dispuesta a usar la violencia en todos sus niveles, que se ha robado el dinero de los venezolanos, que todavía tiene presos políticos. Hay ahí todo un apalancamiento moral y un apalancamiento de hechos concretos que tú puedes hacer para construirlo como tu apalancamiento en una cuestión de oposición y por supuesto las sanciones. No hay que tener miedo a hablar de las sanciones. De las sanciones hay que hablar, pero hay que hablar de ver cómo se aprovechan para lograr lo que se quiera lograr. Ojo, y que se sepa, siempre se ha dicho que las sanciones se levantan cuando haya el hecho concreto de hay algunas que se están levantando y que no es un levantamiento de la sanción es en el estricto sensu, no es que se le está permitiendo a Venezuela producir todo el petróleo que le dé la gana, no. Se le está permitiendo que
a las empresas Repsol, Eni y Chevron salden deudas que PDVSA tiene con ellos a través de la extracción de un petróleo que se va a entregar, ojalá que en Europa. No sabemos al final el destino de ese petróleo no está claro, pero el asunto es cómo maximizamos nosotros las oportunidades que tenemos para provocar que haya este, una, eh, un movimiento de Maduro hacia la negociación. Que Maduro quiere que suelten a Alex Saab. Bueno, Maduro, pero ya tú te diste cuenta que Alex Saab te estaba traicionando. ¿Por qué te insistes en esa necedad? Ya lo que Alex Saab tenía que decir lo dijo. ¿Cuál es el asunto de que tú sigas tratando de defender a un individuo que está probado que ya te vendió cuando te tenía que vender, y además hace años? Entonces, hay que dar esa discusión, pero para dar esa discusión, tú tienes que coordinarte y tienes que tener una vocería y tienes que tener un acuerdo y tienes que ser rápido. No puede ser que cada vez que vayamos a hacer algo hay que reunirse, gastarse 12, 14, 24 horas en acordar algo para después responder. No, tiene que haber una respuesta rápida. Hay que recuperar el protagonismo dentro del ejercicio político venezolano. Doctor Carrasquero, en paralelo a esta negociación, el gobierno se ha estado reuniendo con otros actores sociales como empresarios, Fede Cámara, también centrales sindicales, en los que ellos denominan un diálogo social. Eh, Pareciera que tanto la base laboral como los empresarios se han distanciado de la oposición, de los políticos, y buscan más negociaciones por su propia cuenta. ¿Cómo ve usted, bueno, este tipo de diálogo que se está dando, si realmente puede generar cambios positivos para el país o allí pues están jugando intereses a conveniencia de cada quien? Bueno, mira, una de las primeras cosas que yo le enseño a mis estudiantes en los cursos de ciencia política es que hay dos palabras clave. Una, quizás la más importante de todas, es la palabra interés. Uno nunca puede dejarse embaucar con que, bueno, que tú estás interesado y como tu interés, no, no, todo el mundo sale a la calle porque tiene un interés. Todo el mundo anda suelto por ahí porque tiene un interés. Y el interés es central en el asunto del intercambio social. Entonces, el interés de un empresario es ganar dinero, por eso es empresario. Y el interés de un trabajador es que le paguen bien por su trabajo y por eso está en esa función. Entonces a la gente hay que entenderla en su contexto, el hombre y sus circunstancias. Uno no puede andar con una pistola de crítica y cada vez que haya algo, entonces eso es un traidor, un vendido, ¿cómo que lo llamo? Bueno, todas esas palabras que lo que se quedan es en la etiqueta, pero no hacen un análisis de qué es lo que tiene que pasar. Ojalá que Venezuela comenzara a salir de esta situación de espanto que está viviendo, ojalá. Y estoy seguro de que en la medida que vaya saliendo de esa posición de espanto, eh, el, el, la presencia de Maduro en Miraflores estará cada vez más comprometida, porque una cosa que hay que hacer es hacer que los venezolanos dejen de depender de la dádiva de un Estado totalmente quebrado. Es que entonces el Estado va a empezar a tener dinero, va a empezar a dar dádivas otra vez. Ya hemos demostrado en cuestiones electorales que cuando nos movilizamos, las dádivas no sirven para nada. Y hay un empeño en olvidarse del ejemplo de Barinas. Y todavía hay quienes siguen diciendo que lo de Barinas fue una concesión graciosa de Maduro, por el amor de Dios. Ahí sale a reducir la teoría de la desesperanza aprendida, que parece que ya algunos la tienen atornillada en el cerebro, ¿no? Y entonces todo lo que hace Maduro es imbatible, todo lo que hace Maduro es sagaz, inteligente, ¿no?
Si ellos fuesen sagaces e inteligentes, Venezuela sería ahorita una tacita de plata, porque a Venezuela en los últimos 21 años le ha entrado 3 o 4 veces lo que le entró a la República desde 1830 hasta 1998. Sumado, tú sumas todo ese dinero y en los últimos 20 o 21 años entró 3 o 4 veces esa cantidad de dinero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el favor popular? ¿Dónde está la gente que respira chavismo? No, eso no existe. Y no existe porque estos señores han sido en realidad unos saqueadores del erario público. Ellos viven muy bien. Maduro usa una carpa para vestirse porque debe tener un sobrepeso importante. Quienes lo conocieron por ahí a finales en los 90 saben que es un tipo alto y flaco. Ahorita es un tipo inmensamente grande. ¿Por qué? Bueno, porque viven bien. Y Diosdado Cabello también era un tipo delgado, ahorita exhibe su barrigota. Y así tú los vas buscando a todos y ves una diferencia entre el cuerpo de estos señores y el de una persona normal en la calle que anda con los zapatos rumiditos y anda flaquito. Y anda. Esa es la cuestión que en Venezuela se tiene que estar discutiendo en este momento. ¿Quién lo está haciendo? Que el gobierno, que Maduro mete preso a todo el que dice, bueno, pero hay distintos mecanismos de hacer las cosas y eso hay que comenzar a impulsarlo. Para impulsarlo, parece que el requisito es que haya un acuerdo entre los líderes opositores, parece. ¿Y por qué digo parece? Bueno, porque cuando tú lees las encuestas, 2 encuestas salieron la semana pasada, una fue la encuesta de Delfos, este, cuyo presidente conozco y es una persona, para mí, de una conducta intachable, un académico de primera, y también la encuesta de Datincorp, también muy bien hecha, y las dos dicen que hay un espacio para tercera fuerza impresionante, impresionante, que se puede repetir lo de Colombia. Es decir, que aparezca un outsider por ahí y ese outsider empiece a traer gente alrededor de él y entonces sea el que tome el poder. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay un descontento con lo existente, que hay un descontento con Maduro y su gente y que hay un descontento con la oposición y su gente. ¿Qué se hace? Bueno, Maduro está haciendo algo. Maduro está tratando de hacer ver que Venezuela está bien, Maduro está tratando de estabilizar la moneda, Maduro está haciendo sus diligencias, que le salgan bien o mal, eso es otra cosa, pero él las está haciendo. ¿Qué se está haciendo a este lado? Discutir sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, discutir de si primero la gallina o después el huevo. Ahí sí es verdad que lamentablemente vamos a seguir con Maduro para rato porque ellos siguen haciendo su tarea con la ayuda de los cubanos, con la ayuda de los rusos, con la ayuda de los chinos. Ellos siguen haciendo su tarea. Del otro lado, seguimos con el llantén, con que no podemos, con que ellos son más, con que esto es más difícil, que así no va a haber éxito lamentablemente, Ana. Ellos solucionan, bueno, piensan que la solución son unas primarias que hoy pues se están cuestionando porque unos dicen que son cerradas, excluyentes, lo decía Capriles hace unos días, que la plataforma unitaria ya no es mayoría y que eso lo deben de entender. Y bueno, ellos dicen que el año pasado se puede escoger un líder que motorice a toda la oposición, separando un poco a estos dirigentes políticos que tienen tarjetas y tienen los símbolos y fueron directivas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, fíjate que esa es una de las cosas que tú tienes que poner sobre el tapete. Por ejemplo, en España, los líderes españoles ahí que supuestamente ayudan a Venezuela, ahí está Sánchez recibiendo a los diputados chavistas en España, creen que las elecciones las convoca Maduro cuando le da la gana. Porque en España las elecciones las convoca Sánchez cuando le da la gana. Pero esa es la ley española. La ley venezolana no. La ley venezolana dice que hay un término y que al cabo de ese término hay que hacer unas elecciones.
no que las convoca, lo que tiene que construirse son unas condiciones. La primera condición ideal sería que el CNE fuese verdaderamente autónomo. Lamentablemente hay gente que acepta esos cargos sabiendo que ellos vienen de partidos políticos y entonces quebrantan lo establecido en la Constitución. El mismo chavismo traiciona el espíritu de la Constitución, que dice que tienen que ser independientes. Independientes no es que yo ayer era miembro del PSV, fui, reaccioné, me bañé y se me quitó. No. Independiente es que yo fui independiente toda mi vida, no tuve militancia partidista, no se me conocen caídas de que un día fui a felicitar, no, soy independiente. ¿Hay independiente en Venezuela? Como arroz picado. ¿Se podía haber hecho un mejor CNE? Claro que sí. ¿Le conviene a Maduro que el CNE sea independiente? No. Porque con un CNE independiente que haga las cosas bien, ellos no ganan ni la elección del condominio de Miraflores. Pero bueno, esas cosas hay que decirlas, hay que presionarlas, hay que hacer ver cuál es el contexto. Ahora, ¿eso nos paraliza? No, no nos debe paralizar. Nos debe llevar a nosotros a tener cada vez una mejor estructura que garantice que el resultado de las elecciones es el que nosotros queremos y es el que nosotros creemos. Y eso requiere mucha organización. ¿Hay organización en Venezuela ahorita? No la hay. ¿Hay capacidad organizativa? Tampoco. ¿Se está haciendo algo al respecto? Yo no lo veo. Ojalá alguien lo esté haciendo. Sí uno ve que hay muchos líderes sociales, políticos en algunas zonas de Venezuela que lo están haciendo bien. Pero bueno, necesitamos que sea más y necesitamos coherencia y necesitamos que haya una articulación. Y esto requiere mucho trabajo. Se está haciendo, yo lamentablemente, que todos los días me siento a ver Venezuela y todos los días hago seguimiento del asunto, no lo veo con claridad. Entonces, por supuesto, uno lo que le queda es como del papel que a uno le corresponde, que es el de líder de opinión, que es el del análisis político, manifestar sus opiniones, sus cosas, su forma, porque tampoco es que yo tengo la razón. ¿Sí? Dando mis opiniones de cómo ver las cosas y de cómo manejaría yo las cosas si me tocase manejarlas. Pero ciertamente que en Venezuela hace falta un esfuerzo muy grande de organización política, de acuerdos, de planificación, de establecimiento de metas. El día que eso se haga bien hecho, sin aspaviento, y empecemos entonces nuevamente a presionar socialmente, a decirle a los venezolanos que ellos no tienen que conformarse con que el agua venga un día así y listo, que la electricidad se vaya 5 o 6 veces al día, que ese día que nosotros recuperemos el sentido que teníamos en 1998, de que protestábamos y no nos gustábamos y teníamos el sentimiento de que podíamos cambiar el gobierno y muchos votaron para que se cambiara el gobierno y de hecho se cambió, aunque haya sido un salto al vacío, eso hay que recuperarlo. Porque lamentablemente uno lo que tiene la impresión en este momento es que la cultura política del venezolano es una cultura política de aceptación, una cultura política de sometimiento, una cultura política de calarse las cosas, bueno, porque así son, ¿no? Y no tienen por qué ser así, porque Venezuela sigue siendo un país con un inmenso potencial de riqueza, que no está siendo explotado, que no está siendo aprovechado y que nos tiene sumergidos en la cola de los países pobres del continente, nuestros nuevos socios, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití. Esos son, ese es el club al que pertenecemos después de haber estado en los clubes de arriba, con México, con Argentina, con Brasil. No, ahorita estamos allá abajo, sumergidos en la pobreza extrema y hay que hacer algo al respecto. Porque si no, Venezuela en 20 años a lo mejor deja de existir. Porque en 20 años Colombia va a ser mucho más fuerte, Brasil va a ser mucho más fuerte, y a lo mejor, bueno, les interesa irse apoderando de terrenos que no tienen que los defiendan. Porque en la medida en que tú dejas que la frontera con Colombia sea asentamiento de fuerzas irregulares que tú no puedes controlar, bueno, en esa misma medida tú le estás dando la razón a Colombia para que Colombia imponga un orden ahí e incluso asuma el control de ese territorio. Así es como comienzan las tomas de terreno y como comienzan las guerras. Y eso es lo que está haciendo
Chávez comenzó a hacerlo, cuando Chávez dijo que Venezuela no limitaba con Colombia, sino con la FARC. Bueno, en su estupidez insolente, dijo semejante barbaridad y lo puso en práctica, porque le entregó toda esa zona a la FARC. Y eso le da a Colombia automáticamente el derecho a decir, bueno, yo necesito defenderme, yo necesito ejercer control. Como del lado venezolano no hay quien ejerza control, lo voy a ejercer yo y lamentablemente voy a tomar ese territorio. ¿Tiene Padrino capacidad de evitar eso? No creo. Para empezar, tiene que quitarse la barriga. Y el poco de militares que están ahí, ¿no? Salen a correr y corren 1 kilómetro y tienen la lengua afuera, están sudando etiqueta negra y ese tipo de cosas, ¿no? La situación en Venezuela es bastante lamentable, está muy lejos de haber superado la crisis que hemos estado viviendo y lamentablemente tampoco es que se está haciendo mucho para salir de ella. Bueno, No quiero ser pesimista con este tipo de cosas. Hay muchas razones para el optimismo y una de las razones para el optimismo es que esta liberación del dólar ha traído que mucha gente se incorpore a hacer cosas, ¿no? Y esa incorporación va generando una dinámica económica que ojalá vaya creciendo mucho para que la gente se haga independiente de un Estado que está todo el tiempo pendiente de someterlo y de ahí entonces nazca la posibilidad de demandar las cosas que hay que demandar, porque son un derecho y porque esa es la obligación de Maduro. Maduro no está ahí para ser rey de nosotros, él no lo sabe, porque Maduro, inclusive en su mismo discurso, cree que él es una especie de rey. No, no, no. Tú eres mandatario porque recibiste un mandato, suponiendo que esas elecciones hubiesen sido unas elecciones de verdad, tú recibiste un mandato. Recibir un mandato es que tú estás a las órdenes de quien te dieron ese mandato para gobernar. Pero bueno, hay muchas cosas que enseñar en Venezuela y ojalá que se active el liderazgo venezolano de cara a comenzar a resolver los problemas del país. bueno, señor José Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro, por atendernos cada vez que solicitamos su análisis, una entrevista muy completo y bueno, agradecida y a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de este foro de todos los viernes será hasta una próxima entrega.